capítulo 6 empieza con una pregunta que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es que el capítulo 5 abre el maravilloso portal de la gracia, después de haber pasado por el 4, el 3, 2, 1, diciendo: sin Dios somos nada, no podemos tener nada valioso ante Dios. Pero el capítulo 5 nos abre la maravillosa gracia, nos presenta la gracia de Dios de una manera tan magistral. Y la pregunta del capítulo 6 es maravillosa cuando dice: entonces, como la gracia es tan maravillosa, ¿tendremos que seguir pecando para que esa gracia siga abundando? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, ¿tendríamos que seguir pecando para que siga fluyendo la gracia de Dios? Parece tan lógica la respuesta, pero para muchos de nosotros y mucho cristianismo hoy en día no es tan lógica. Y a veces podría, no una respuesta oral, pero a veces en la forma de vivir nuestras vidas, puede ser que la respuesta que estemos dando no necesariamente sea la correcta, la que Dios espera. Así que la gracia, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del pecado. Dice: muertos al pecado y vivos para Dios. Quisiera que pudiéramos mencionar este día este tema. Y bueno, después de explicar, decíamos, la gracia, viene la primera pregunta que tendríamos que hacer. La respuesta es definitivamente un rotundo no. ¿Cómo podemos seguir pecando cuando dice la Escritura que somos muertos con Cristo? Y si somos muertos con Cristo, también entonces somos sepultados con Él y somos resucitados a una nueva vida diferente a la anterior. Y es que Dios no solamente quiere que creas de forma diferente, porque a lo mejor mucha gente dice: yo tengo mi religión y yo no necesito de otra religión. Y tienen razón, tienen razón, no necesitan más religión. Y Dios no te llama tampoco a religión. Él te llama a una nueva manera de vivir, una naturaleza nueva en tu vida. Así que Jeremías lo explica de esta manera: pondré mis instrucciones en su corazón. Les voy a dar un corazón nuevo, dice Ezequiel, un espíritu nuevo, totalmente distinto. Cuando viene este hombre muy letrado en la ley ante Jesús, de noche por cierto, porque está preguntando: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces ni lo que tú dices si no está Dios con él. Y en eso apenas está la introducción, cuando Jesús lo interrumpe y le dice: ¿sabes qué te digo? Si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Esto que tú estás mirando se llama el reino de Dios, pero tú no lo vas a poder entender a menos que nazcas de nuevo. Y es que Jesús no nos llama a otra cosa sino a nacer de nuevo, a entrar en su reino, a caminar en su dominio, en su gobierno, no en una diferente forma de pensar, no en una forma diferente de filosofía como alguien lo pueda pensar, sino un corazón nuevo, una mente nueva. San Juan 3 decía: si no puedes, a menos que nazcas de nuevo, puede ver el reino de Dios. En Lucas dice: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. En Gálatas dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, soy una persona totalmente distinta. Colosenses dice: piensa en las cosas del cielo si has resucitado con Cristo. El capítulo 3 de Colosenses: hagan morir las cosas pecaminosas en ustedes. Primera de Pedro 2: Él mismo cargó nuestros pecados para que estemos muertos al pecado y vivamos para lo que es recto y justo. Así que la respuesta inmediatamente ante esa pregunta con la que abre el apóstol es: no podemos seguir viviendo en pecado para que la gracia siga creciendo y viviendo. Entonces, ¿qué es vivir en la gracia? Sería la pregunta principal y clave. Es una muerte que te trae vida, es algo que resucitas a algo diferente. Hace poco, en esta semana, Tato manda un link por ahí y dice: mira el Tato de hace 19 años, y ¡pum! Tíralo, y empieza a sonar una rola por ahí, y yo lo escucho y digo: órale, Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, Tato. Y no se trata de cambiar de manera de hablar, de manera de pensar, sino es una nueva manera de vivir, es totalmente una nueva vida, una nueva esperanza,
un nuevo objetivo, una nueva manera de hacer las cosas y de pensar. Y como es una nueva manera de pensar, pues es una nueva manera también de vivir. Cuando dice el apóstol, antes ustedes eran esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Es una persona que no tiene voluntad. Es una persona que ha sido cooptada su voluntad, sus sueños, ya no vive para él, sino vive solamente para su amo. Y Jesús lo dice de esta manera: el que practica el pecado es esclavo del pecado. En San Juan 8:34 lo puedes leer y dice: el que practica el pecado, si tú practicas el pecado, te conviertes en un esclavo del pecado. Nos explicaba tiempo atrás por ahí el Tato y nos decía, bueno, esos adictos eran las personas que los romanos conquistaban regiones, agarraban a los diferentes trofeos de guerra, o eran las personas pues, y los vendían en los mercados de Roma al mejor postor. Y ellos no eran dueños de su voluntad, eran esclavos, y se les conocía como adictos. Así que adictos o esclavos, si tú practicas el pecado, eres adicto al pecado. Es decir, eres esclavo del pecado, no tienes voluntad propia. Y esa voluntad propia, tarde o temprano, el pecado, lo dice la Escritura, que va a llevarte a la muerte. Y dice, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora se han vuelto siervos de la justicia. Y aquí te quiero decir algo bien claro: no hay puntos neutros. O eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. No hay puntos neutrales. Y es diferente, no importa qué es lo que tú digas, al final del día es cuáles tus acciones, porque tus acciones van a determinar qué exactamente eres. O eres un esclavo del pecado o eres un siervo de la justicia. Cada vez que Pablo abría sus cartas decía: Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a la iglesia en Éfeso, en Roma, en Filipos, en diferentes lados. Pero la forma de presentarse era una nueva naturaleza. A lo mejor si él hubiera escrito 20 años atrás esas mismas cartas, hubiera dicho: Pablo, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, judío en cuanto a la ley, perfecto, y todas sus credenciales. Pero ahora la única manera como puede presentarse él es: Pablo, siervo de Jesucristo. Ya no corro, como él lo explicaba, ya no corro buscando incluso matar a los que iban en contra de su pensamiento, sino que ahora sirvo a la justicia, decía él. Y la pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Eres un esclavo del pecado o eres un siervo de Jesucristo? Porque no se pueden hacer las dos cosas. No puedes permanecer de un lado y queriendo alcanzar aquello, pero permaneciendo de un lado. Es decir, hay una definición que tienes que tomar. No puede haber puntos neutros. En esta misma epístola también, en este mismo capítulo, el apóstol habla de una total entrega. No solamente es suficiente con declararte siervo de Jesucristo, y no solamente es suficiente con decir: he nacido de nuevo en Él, sino Pablo te lleva más lejos y dice: antes tus manos, tus pies eran instrumentos del pecado, tus ojos, tu boca, y a lo mejor podemos hablar de lo que sucedía, cómo usábamos nuestra boca, nuestros elementos para traer maldición, hablar mal de las personas, o hacer cosas que no agradaban a Dios, cosas que lastimaban a otros. Pero Pablo te dice: no es suficiente con haber nacido de nuevo y tener una nueva naturaleza, sino que tienes que ahora entregar esos miembros como elementos para justicia, como instrumentos de justicia. Antes eran instrumentos de maldición, instrumentos de pecado, pero ahora te has convertido en un siervo de Jesucristo, y ahora cerciórate que tus elementos los puedes usar para la justicia. Tu cuerpo, tu tiempo, tu talento han sido comprados a un alto precio. Cerciórate que entonces los uses para la gloria del nombre del Señor. Dice Romanos también en otro capítulo: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto racional. A lo mejor no es tanto cuando tocamos, cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, sino qué hacemos
cuando estamos en casa, cuando nos referimos con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Cómo hablamos con ellos? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? ¿Cómo tratamos con dignidad a nuestros hijos o no? ¿O pensamos que son nuestros objetos y los tratamos como objetos y no respetamos su dignidad? ¿O cómo tratas a tu jefe? O como si tú eres el jefe, ¿cómo tratas a tus empleados? Esa es también la forma como presentas, como adoras ese culto racional, ese pensamiento. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. 1 Corintios 6:20 dice: porque hemos sido comprados por precio, entonces glorifiquen a Dios en su cuerpo, por medio de su cuerpo. Esta semana pasada hablábamos con los centuriones y decíamos que la Escritura habla en 1 Corintios 6:12 que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Y hablamos de la tecnología esa vez, pero ponle el nombre que tú quieras. Alguien pregunta: ¿y es que esto es pecado o no es pecado? Y dice: es que no te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello en tu congregación, o el pastor, o Dios no te deja. Y a lo mejor siempre es la forma como te están señalando cuando alguien quiere altercar contigo. Y el apóstol Pablo dice bien claro: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, no todo edifica. Así que cerciórate que cuando vayas a hacer alguna cosa, vas a decir una cosa, estás pensando una cosa, pásale el filtro. Esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, ¿es pecado? Es decir, ¿cumple los estándares de Dios o no cumple los estándares de Dios? Muchos de ustedes o algunas otras personas nos hablan y nos preguntan: oye, hacer esto es pecado, ir a este lugar es pecado, hacer este tipo de cosas. Y yo le pregunto: ¿cumple los estándares de Dios ese lugar donde vas a estar? Esa música que vas a escuchar, ¿cumple los estándares de Dios? Eso que vas a estar pensando, lo que vas a estar realizando con tu familia, ¿cumple los estándares de Dios? Y si la respuesta es no, entonces no hay mucho que explicar. Es sencillo. ¿Todas las cosas me son lícitas? Sí. La pregunta es si todas convienen. La pregunta es si todas edifican. Muchas veces, y se lo voy a decir claro, nos presentan la cultura como algo maravilloso, pero si tú vas y analizas cada letra de las canciones que están sonando ahí, tú dices: es verdad que tengo que estar aquí, es verdad que tengo que estar escuchando esto, tengo que estar exponiendo a mis hijos que estén viviendo este ambiente. ¿Es en serio? Tú tienes que preguntarte, porque somos ahora siervos de la justicia, porque ahora nuestros miembros, nuestros cuerpos están santificados para Dios. Esto se le conoce como una santificación. Dios nos hace santos como un lugar posicional, nos da una posición ante Él como santos, pero por otro lado, la santificación es un proceso. Es decir, nosotros tomamos decisiones diariamente para mantenernos apartados para Él, sirviéndole a Él como instrumentos de justicia en nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos y cada elemento nuestro tiempo dedicado para la santificación de nuestra vida. Porque dice que el fruto de la santificación es vida y es paz, pero ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse en hacer aquellas cosas que quedan debajo del estándar de Dios, tarde o temprano te van a llevar a pecar contra Dios, y la paga del pecado es muerte. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. No le des armas, pues, no le entregues aquellas cosas como instrumentos de iniquidad al enemigo, tu vida misma. Ahora que se usa el tema de las plataformas digitales, a lo mejor tu plataforma digital no permitas que sea un instrumento de iniquidad, pues, de un muro que esté tirándole a todo el mundo, ¿no? Y echando aquí, echando allá. Mejor presenta tus miembros o tus capacidades, tus habilidades, lo que tú eres, para traer justicia, para traer bendición, para hacer la diferencia. El pecado no se va a enseñorear más de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la pregunta es una pregunta no es retórica, es una pregunta real, y te tengo que desafiar en esto, y piénsalo. ¿Es más difícil vivir bajo la ley o es más difícil vivir bajo la gracia? Piénsalo. ¿Es un estándar más alto vivir bajo la ley o es un estándar más alto vivir bajo la gracia? Porque es cierto, la ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y bueno, todo el mundo buscaba vivir bajo esos preceptos, bajo esas diferentes
cosas que tenías que cuidar, llevar, hacer, cada cierto tiempo del año, fiestas particulares. Y de alguna manera, pues te las aprendías y listo, ¿no? Cumplías y listo. Pero vivir bajo la gracia, Dios te da la libertad total y completa y te dice, vivir bajo la gracia es libertad. Pero todo te es lícito, es libertad. Pero acá viene la dirección del Espíritu Santo. Pregunta, ¿conviene? Pregunta, edifica. Pregunta, edifica a otros. Extiende el reino de Dios. ¿Esto que voy a hacer? Porque tengo la libertad de hacerlo o no hacerlo, bajo la gracia. Y es una pregunta que tú y yo tendríamos que hacernos, porque somos siervos de Jesucristo, que vivimos bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios, y cerciorarnos. La semana pasada decíamos que es un ser desgraciado aquel que recibe la gracia de Dios y no la extiende a alguien más. Pero entonces, ¿a qué tipo de gracia vamos a extender? ¿Una gracia libertina? ¿Una gracia que pensamos que podemos hacer lo que queramos? ¿O la misma gracia? Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos hace el corazón pequeño, nos arruga el corazón, porque ¿cómo voy a ofender a aquel que me está dando toda la libertad? Porque lo puedo hacer si quiero, pero por otro lado dices, Señor, ¿cómo te voy a ofender? Pues no quisiera hacerlo. Y entonces ahí viene ese Espíritu Santo que nos guía a esa verdad y a esa justicia cada día de nuestras vidas. Santiago 4:7, hablando de este mismo pensamiento, dice, sométanse a Dios, resistan al enemigo y el enemigo va a huir de ustedes. Cuando tengas dudas respecto a alguna decisión que estás tomando para ti, para tu familia, para lo que vas a hacer, pensar, actuar, lo que vayas a hacer, dice, Señor, me quiero someter a tu soberanía. ¿Qué dices tú respecto a este tema que quiero abordar? Entonces, sométete a Dios, resiste tentaciones que el enemigo a lo mejor está queriendo que te muevas más allá de los estándares de Dios, y dice que el enemigo va a dejar de perturbarte y entonces vas a tener victoria. 1 Pedro 2:11 dice, absténganse como peregrinos y extranjeros que están de camino, de paso, absténganse de los deseos pecaminosos que batallan contra su propia vida, absténganse de eso, o sea, tengan cuidado pues. Romanos 8:12, si por el Espíritu haces vivir las obras de la carne, haces morir las obras de la carne, entonces van a vivir ustedes. Gálatas 5:16 nos insta, vivan en el Espíritu. Continuamente entonces, por un lado es este capítulo 6 del libro de los Romanos es, hagan morir las obras de la carne, por otro lado, vivan para Dios. Si han sido bautizados en Cristo Jesús, dice, han resucitado a nueva vida y ahora la vida de Jesús se manifiesta en ustedes. ¿Cuál es la vida de Jesús que se manifiesta en ti? Pregúntate. ¿Cuál es la parte de la vida de Jesús que está manifestándose en mí? ¿Se parece mi vida en algo a la que Jesús caminó en la tierra? Y si la respuesta es no, entonces pregúntate si realmente estás resucitando con Cristo. Porque lo que Él quiere es que vivamos en ese poder de la resurrección, en esa vida, en esa nueva vida, que es conforme a los planes y propósitos de Dios. Tú y yo hemos sido llamados para, como un pueblo, dice, son un pueblo santo, linaje escogido, sacerdocio especial, para que hagan conocer a otros las virtudes de aquel que los llamó a ustedes a esta luz admirable. Entonces, cercioremos pues que tú y yo tengamos ese fruto de santificación en nuestras vidas. Es decir, santificación quiere decir apartados de, seleccionados para. Muchas veces cuando escuchamos la palabra santificación se oye un poquito como muy religiosa, muy rara, pero va a ser muy fácil de definirla. Dice, ¿quieres ver la vida? Apártate del mal y haz el bien. Esas son la santificación, dos pasos muy elementales. Apartarse del mal, es decir, dejar de hacer aquello que te llevaba prácticamente a estar fuera de los estándares de Dios, pero no se trata de apartarse del mal solamente para allá y nos quedamos aquí todo el mundo encerrados, y aquí ese es no es un fin en sí mismo pues estar en esta tarde aquí. Es parte de algo, pero no es el fin en sí mismo. Nos gozamos y qué bueno, ahora vamos a convivir y estamos cantando y nos saludamos y es maravilloso, pero no es el fin en sí mismo, sino dice, apártate del mal
y haz el bien. O sea, la segunda parte es los instrumentos de justicia que antes esos instrumentos se usaban para maldición. Ahora, ¿cómo voy a hacer que esos mismos instrumentos los voy a usar para que alguien más conozca de Jesús, para que alguien más sea beneficiado con lo que Dios ha hecho en mi vida? Así que tú y yo, como Eclesía de Jesús, no solamente nos reunimos acá pues a cantar, a servirnos unos a otros aquí, sino que también a discipular, a compartir a otros, a restaurar, a intervenir en la comunidad, en el centro de rehabilitación, en el otro centro de rehabilitación, en el otro centro de rehabilitación que por ahí se está trabajando, y en ese centro comunitario. Cada día hay diferentes cosas por acá, sino además de eso, nos encanta la idea que cada uno de nosotros sea activados en los dones de Dios. Ayer andábamos por ahí con la intención de estar ahí en el centro de rehabilitación, y le hablo a Rafa, ¿cómo estás? Y ya me cuenta lo que había pasado, ¿no? en situaciones anteriores, y bueno, nos estábamos gozando, y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo andas para que vayas a ese otro centro? Vamos. Y bueno, estaban por allá. Después cuando salen, no podía callarlo a Rafa, tengo que irme. Por todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo Dios había tocado a esos adolescentes, y cómo ellos mismos habían sido tocados por Dios a través de esos adolescentes. O sea, Rafa, Lili y Paquita, Saúl, Trini, gracias por estar ahí, porque la vez pasada que fui con mi esposa dice, ay, no me gusta mucho venir a estos lugares porque siento que son mis hijos, y ay, no, o sea, cómo me duele estar hablando con ellos porque me lastiman tanto. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos esa sensibilidad, que estemos ahora con como instrumentos para la justicia, para bendecir a otros. Quiero cerrar esta plática para decirte que la gracia no es un permiso para pecar, sino es el poder para dejar de hacerlo, justamente. Eres un esclavo de aquello que eliges obedecer, sea para el pecado o sea para la gracia de Dios y para Dios, como un servidor. Una ciudad puede cambiar cuando la Eclesía vive una nueva naturaleza, una nueva manera de vivir, resucitados en Cristo en el poder de la resurrección. Eres un instrumento, fíjate bien en esto, tú eres un instrumento, ya eres un instrumento. La pregunta no es si vas a ser usado, sino la pregunta es ¿por quién vas a ser usado? ¿Por la injusticia, por el pecado, por el enemigo, o por Dios a través de redimir esas capacidades para Dios? No fuimos llamados solo a creer diferente, lo decíamos, sino a vivir de manera diferente. Y esta semana la tarea es esto, manos a la obra. Número 1, identifica una área en tu vida donde necesitas morir. Hay áreas en nuestra vida que todavía están así como que moribundas, así cuando le pegas a las lagartijas y que sigue moviéndose así, se arrancó ya la colita y ahí está pegando, ¿no? Hay áreas de nuestra vida que están así como que todavía quieren participar, todavía quieren tomar decisiones. Identifica esa área, algún hábito, algún pensamiento, alguna actitud, alguna relación que tienes con personas que sabes que no te están nutriendo, áreas ocultas en tu vida, y no hay que negociar con ellas. Ya que la identificaste, no te pongas a negociar con esas, ni a justificar por qué sí o por qué no, sino ponla, dile, Señor, quiero redimirla, quiero que seas el Señor de esta área de mi vida también. Identificada, Señor, aquí te la entrego, toma el control de ella, eres el Señor de toda mi vida, incluyendo esta área en particular que a lo mejor no te he rendido, y ahí está. Y número 2, haz un inventario de capacidades, preséntaselas a Dios cada mañana como instrumentos de justicia y bendición para otros. Dile, Dios, mis manos este día quiero que sirvan a otros. Mis ojos, Señor, que estén mirando con pureza a las personas. Que mi boca hable la verdad en amor y la bendición para otros. Que mis pies sean dirigidos a lugares donde tú me estás mandando para hacer bendición. Que mi corazón sea tan grande y tan amplio que perdone las ofensas que van a suceder ese día. Y que ame a las personas que necesito amar. Que mis brazos se extiendan para alcanzar y rescatar a quien tenga que ser rescatado, y para abrazar al que necesita ser abrazado. Ese inventario de capacidades, a lo mejor alguien dice, pues no, es que no tengo mucho dinero. Y no estamos hablando aquí de dinero en absoluto. Estamos hablando de todo lo que tú ya tienes, eres. Entonces cerciórate que lo agarras y lo usas como de manera intencional, como un instrumento
para bendición a otros. Pablo te pica la cresta y dice, así como usabas antes esos para la iniquidad, ahora úsalos para la justicia, para bendecir a otros. Siento que queremos desafiarte el día de hoy, que esos instrumentos seamos instrumentos de bendición. Y como una última pregunta, ¿cómo ha sido esa experiencia de la gracia en tu vida? Y de luchar a lo mejor entre tener la libertad de hacer lo que te dé la gana, porque la gracia de alguna manera te lo permite, entre comillas, o en esa libertad rendir tu vida a Jesucristo y decir, Señor, por amor a ti, no lo voy a hacer. No todo, aunque todo es lícito, no todo conviene. Y aunque todo es lícito, todas las cosas me son lícitas, no me voy a dejar dominar por ninguna más que tu Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estamos en tu presencia. Te voy a invitar a que ores por los de tu mesa. Voltea con los de tu mesa y busca, tómate de ahí, si es viable, tomarse de la mano, orar juntos, porque queremos orar. Y siempre que nos ponemos a las mesas, siempre pensamos en una manera de hacer las cosas en comunidad. Y es importante que el día de hoy oremos, porque no es nada más lo que tú vas a hacer, sino como comunidad estamos haciendo, porque de eso se trata. Dios no nos envió solos, siempre envió de dos en dos, o como eclesía, a hacer. Y el día de hoy, dile, Señor, te pedimos perdón. Si hemos usado la gracia, si hemos abusado de tu gracia, hemos abusado de tener la posibilidad de hacer, la libertad de hacer, y en ocasiones nos hemos ido más lejos de donde tus estándares dan. Y es cierto, tu gracia nos cubre, y es cierto, tú nos perdonas. Si volvemos a ti, nos perdonas, pero no queremos estar en ese juego de estira y afloja, Dios. Queremos saber que tu gracia no es permiso para ir más lejos de tus instrucciones, sino que es una instrucción de libertad. Pero nosotros, en correspondencia a esa libertad, nos sometemos a ti, nos sujetamos a ti, clamamos a ti por dirección, y que tu Espíritu Santo nos guíe todos los días. Y también, Dios, redimimos estos miembros que tú nos has dado. Si antes los ocupábamos para la iniquidad, ahora los queremos usar como miembros, como instrumentos de justicia, Señor. Que nuestros ojos vean lo que tú has puesto delante de nosotros, que nuestros ojos puedan ver la necesidad, que nuestras manos puedan servir a otros, que nuestros pies caminen en la dirección en la que tú estás indicándonos, para poder ir a donde tú nos envías y poder ser instrumento de bendición para otros. Que nuestros brazos se extiendan para poder abrazar a otros. Aquel que no ha recibido abrazos en semanas, en meses o en años, que seamos instrumentos para restaurar sus vidas en el nombre de Jesús. Nuestro corazón se amplíe para perdonar, para amar, para bendecir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quiero caminar como deseas tú. Quisiera usar palabras que usarías tú, Cristo. Quiero ser más como tú. Mis manos extender como lo harías tú, y con mis ojos ver como verías tú, Cristo. Quiero ser más como tú. Yo quiero caminar como deseas tú. Quisiera usar palabras que usarías tú, Cristo. Quiero ser más como tú. Mis manos extender como lo harías tú, y con mis ojos ver como verías tú, Cristo. Quiero ser más como tú. Es mi anhelo conocerte y mi vida ofrecerte, reflejando tu amor en mí. Yo solo quiero estar contigo,